Comenzamos con Loma Negra, hay mucho material para compartir, pero bueno, vamos a empezar, sin embargo, exponiendo algo sobre lo del balance anual publicado en la SEC. Recordemos que Loma Negra es una empresa que nació en 1926 y según el IGJ vence en el 2116. Se ha adquirido la operación de concreto recién en 1998. En 2000 terminó con la construcción de la Mení. En el 2005 fue parte de Intersegment, es decir, los Fortabat vendieron a Brasil esta empresa Intersegment Group. En 2009 adquirió La Preferida, que se encarga en lo que es los agregados, es decir, las piedras eh, trituradas. En el 2006, tuvo la Fundación para la Sustentabilidad. En el 2012 adquirió una cementero paraguayo, pero la vendió en el 2020. Una cosa con la producción, primero se dedica a la minería. Hay varios en este informe o en este balance, muestra varios lugares donde hace la minería para tener el granito para hacer el cemento. Después hace la transportación de ese granito y después hace la trituración. Luego homogeneiza lo que es la arcilla y este granito. Luego hace la homogeneización, es decir, crea la parte cruda de todo esto a través de los hornos y la deja reposar. Después calienta, mejor aún, caliente y hace la clinkerización, es decir, una etapa media del cemento, que también el clinker se vende y se usa como material. Luego lo deja enfriar y hace la mezcla con el clinker, con el cemento, lo guarda en silos cementeros y después hace el despacho, ¿no? Acá está toda la parte minera, la lleva en camiones, la deja reposar, todos los procesos donde incluye combustible, mucho calor, y donde se incluye el petcoke y el carbón también, a donde hay cierto gasto de CO2, pero ellos hacen procesos reciclables. Por eso hay una empresa que pertenece a Loma Negra que se dedica a reciclar y usa el carbón lo más reciclable posible, o el material. Una cosa más, la Pelí ha pasado del 2020 al 2021 incrementando un 30% su capacidad de cementera, por eso lo vamos a ver en las cifras productivas, que hay mucha diferencia entre el 2022 y el 2021 contra los otros años. Vamos ahora sí por fin a los resultados. El ejercicio 2023 comienza con un superávit de 5.272 millones, un 18,6% menor al año pasado, principalmente por menores márgenes brutos y resultados financieros negativos, ¿no? Una brecha negativa de alrededor de 500 millones de pesos. En esto vamos a la página 4, donde tenemos la baja de alrededor de 1.200 millones de pesos respecto al año pasado, y esto se debe justamente a la baja de 2.000 millones de pesos en ganancia bruta y lo que es el resultado financiero en menos una brecha negativa de 500 millones. Seguimos, el 16 del 2 se licitó la primera clase la primera obligación negociable de la empresa desde que cotiza en la Bolsa de Comercio, por un valor de 25.636,3 millones, una tasa Badlar más 2%. Lo que es curioso es que repartieron dividendos por letras y no la vendieron en el mercado, sino la repartieron. Y a su vez hicieron esta licitación, ¿no? Es decir, esto compensa más o menos a lo que repartieron por dividendos el 2 de mayo. Después vamos a hablar de eso también. Bueno, la duration de esto es 18 meses. El 25 del 4, lo que pasa acá gana, el Badlar es un 80% más 2% gana y es mullet, no es que se va pagando el capital y uno puede reinvertir. El 25 del 4 hubo asamblea que, además de elegir, confirmar autoridades, establecer remuneraciones y presupuestos, hubo una reducción de capital por las acciones que había antes de que empiece a cotizar, incremento de reservas facultativas para futuros dividendos, de los cuales se reparten, y ampliación del programa de obligación negociables de 150 a 500 millones. Después, en la parte de contexto, tenemos que el índice de construcción ISAT, publicado por el INDET,
baja 0,8 en el acumulado por la baja estrepitosa que tuvo en febrero, pero bueno, vuelve a revertirse y a mejorarse, o sea, actúa resilientemente en marzo, y la producción de clinker ha subido 3,13 en el acumulado y la de cemento 1,7. Loma Negra está por arriba de estos valores. Bien, bueno, vamos a ver una cosita, ¿dónde la tengo? Tenemos lo siguiente, acá algo que subrayé, primero la clase 1 con Butler 2 y con lo que dije, y destinar la ganancia del año pasado, 1.938,7 millones, para incrementar la reserva facultativa, reducir de manera voluntaria el capital social, como dijimos, esto es un 2,1% del capital circulante de hoy, y ampliar el programa global para la emisión de obligaciones negociables autorizado por la CBE de 150 millones de dólares a 500 millones de dólares. Después, viendo el contexto, o siguiendo acá, entro como siempre a lo que me informa estadísticamente claramente también la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. Hay un montón de datos que tenemos, por ejemplo, la bolsa hoy está en un 57% contra el granel, un 43,1%, y el despacho aumenta un 3,1% en todas sus formas. Lo que es, a ver si dice, bueno, se reduce un poco lo que es bolsa y aumenta bastante lo que es granel. Después, bueno, lo del despacho, como dije, no hay mucha exportación, es solo, no forma ni parte de, no llega al 1% la exportación, y como dije, el aumento es de 3,7% el despacho de cemento. En el consumo interno, 3,1 en el total y 3,7 en el consumo interno. Seguimos, perdón. En la producción de clinker aumenta un 3,1 y en la producción de cemento aumenta un 1,7. Como vemos, febrero es el mes que más sufrió. Y esto es la producción de clinker y cemento, el acumulado. En el mes aumentó un 10% la de clinker y la de cemento un 7%. Y acá tenemos los indicadores del INDEC que nos muestra, bueno, este es el índice de la construcción. Y obviamente que está lo del cemento y clinker, que lo tenemos en la primera página, un 6,4, ¿no? Asfalto que anduvo más, hormigón por su parte 19,8, que también lo produce. Y hay mucha diferencia. Eso fue el informe del INDEC. Bueno, los ingresos suman 40.590 millones, aumentando solo 2,9% anual. Los costos de venta dieron 29.447 millones, un aumento del 12%, por mayores costos de energía eléctrica y fletes. El margen de EBITDA sobre ventas es de 26,2%, en el primer trimestre era 33,6%. Esto es por los costos que dijimos, sea energía eléctrica y fletes. Las existencias registran 34.533 millones, subiendo 5,9%. El año pasado había aumentado 11%. Yendo directamente a lo que dijimos último, tenemos que el stock aumenta de 32.604,5 millones a 34.533. El año pasado aumentó un poco más, ¿no? 4.000 millones de pesos este año. Aumentó, no llegó a los 2.000 millones. En cuanto a lo que se refiere en cómo es esto, bien, en los márgenes hay un descenso de 15,3, hay un descenso de gastos mucho más lento que lo ocurrido en el margen operativo y margen bruto, y el EBITDA por ende baja un 19,7%, cuyo margen baja más de 740 puntos básicos. Bueno, en cemento, albañilería y cal, que es el 80,6% de la facturación, baja un 3,5%. El hormigón, que es el 9,7%, con un incremento del 32,8% por el crecimiento del volumen y el precio de venta. Ferroviarios
que es el 8,1, baja un 5,7, y agregados, que no es el 2%, pero suben un 65,3, impulsado por el sector hormigonero, que está creciendo y sostenido por buen desempeño logístico. Las bonificaciones y descuentos forman parte del 31,4% del total y el año pasado fue el 29%. Acá hablo de las bonificaciones, estos 18.000 es sobre venta de productos más servicio prestado. Forma parte de más del 30, esto forma menos del 30. En cuanto a lo que es segmento, lo tengo por aquí. Bien, sí. En la página 6 de la presentación tenemos una baja de 3,5 del área más importante, que es segmento, pero el año pasado venía muy bien. Una cosa con esto que no dije, que no mencioné, es que todavía el segmento está en valores altos, ¿no? Comparado con el 2021, 2020 y 2019, y esto es a nivel nacional. Otra cosa, a más obra pública o obra privada, o sea, obra de trascendencia, hay mayor volumen lo que es a granel respecto a lo que es bolsa, que es más bien hogareña. Bueno, volviendo acá, tenemos una EBITDA el segmento. Teníamos el concreto, que sube un 32,8, lo que es ferroviario un 5,7 y lo que es agregados un 65,3. En cuanto a la EBITDA por área, retrocede 6,25 puntos porcentuales cemento, retrocede 0,33 hormigón debido a los costos, retrocede 7,15 puntos porcentuales volviendo a EBITDA negativo, ferroviario, y aumenta 17,6 puntos porcentuales agregados, viniendo un negativo de 4,6, es decir, este aumenta alrededor de 21 puntos porcentuales. Vamos a la producción de despacho. La producción decreció un 1% respecto al primer trimestre del 2022, pero se aprovecha la mayor capacidad de la MELI. Como dijimos, aumentó un 30% su capacidad. El desglose de despacho es el segmento ICAL, sube 4,3, apalancado por el segmento granel para proyectos de infraestructura privados y públicos. El hormigón sube 11%, continúa la tendencia alcista observada en los anteriores trimestres, a pesar del costo. El ferroviario baja un 7,4 por disminución de cemento y arena fracturada. Esto, el transporte, me refiero. Los agregados suben un 47,1, sostenido por buen desempeño logístico y productivo. En esto vamos a la página 3, donde está la argumentación de cada una de estas variaciones, ¿no? El segmento, por ejemplo, el crecimiento del segmento granel, que mantiene la tendencia positiva, apoyado por el crecimiento de las hormigoneras y distribuidores. El volumen de hormigón continúa la tendencia alcista que viene de trimestres anteriores. Está sustentada principalmente por el sector privado y se suma el público. Los agregados, lo mismo, mostró un incremento impulsado principalmente por el sector hormigonero y sostenido por buen desempeño productivo y logístico. Y ferroviario desciende por menor transporte. ¿Qué más acá? La producción. Lo que decía la producción, que lo tenemos en la página 3, y vamos, acá tenemos 5 años a comparar. Sí, 5 años. Acá es cuando se hizo el incremento de la MELI, por ejemplo, a mediados creo que de febrero, lo cual hace que se supere los 1.400 o el millón de 1.400.000 toneladas. Y todavía no se usa toda la capacidad. Bueno, los gastos por su naturaleza dan 29.727 millones, una suba del 2,2% interanual. Sueldos y contribuciones bajan un 0,5 y pondera el 18,2 de los gastos. Combustibles, que se gastó bastante, pondera casi el 16% y sube 28,2. Fletes,
que es el 13%, aumenta un 10%. Otros ingresos y egresos dan un déficit de 101,6 millones. El año pasado dio un positivo de 61,5 millones, principalmente por contingencias y resultado de venta de propiedad, planta y equipo. Acá en los gastos vemos que lo más importante es combustible, que hay un aumento de 1.100 millones en el total, y fletes aumenta 500 millones. Los sueldos más o menos están parecidos al año pasado. Y respecto a otros ingresos y egresos, tenemos contingencias, que hay una brecha negativa de alrededor de 52 millones de pesos. Lo mismo pasa con resultados por venta, planta y equipo, con la brecha negativa. Resultados financieros: los saldos no operativos y REC han dado un déficit de 19 millones. El año pasado fue de 452 millones positivos. Como dije anteriormente, una brecha de casi 500 millones de pesos negativos, que tiene que ver con el resultado final, principalmente por egresos financieros por intereses y operaciones con títulos de valores. La deuda bruta es de 42.277 millones, subiendo 67,2% del inicio del ejercicio, donde esta está denominada 30,1% en moneda extranjera y un poquito de euros, y el resto todo en pesos. La ratio de deuda es 0,46. Esto porque no había emisión de deuda que devengaba interés, ahora hay, ya que el año pasado dio menos 0,15, ¿no? Es decir, que el cash flow cubría la deuda que devenga interés. El flujo de fondos es 19.419 millones, un tercio más o menos de la deuda, siendo 175,5 mayor que el año pasado, principalmente por emisión de obligaciones negociables. Bueno, tenemos primero el resultado de posición monetaria, es mucho mayor, es decir, pasa de 1.211 millones a 7.337 millones, pero todo lo demás baja, ¿no? Por diferencia de cambio, gastos por intereses, al tener mayor deuda devengada, y diferencia de cambio también pasa de 690 millones a 3.125, etcétera, etcétera. Es lo que compensa una y otra. Esto, es todo el detalle o el desglose de la deuda. Hay algo de Ferrosur Roca. La Negra, tiene la mayor, sobre todo con ICBC de China, donde hay una tasa alrededor de 9%, porque el Euribor está por ahí, de 3 meses, un poquito menos, tal vez 8,060. Son los vencimientos más engorrosos, ¿no?, de esto, pero ahí hay un vencimiento este año con la ICBC, pero menor, de solo 839 millones de pesos. Pero el de 12.134 es el mayor. Acá no dice cómo está expresado en dólares. Después, tiene adelantos de cuenta corriente y finalmente la serie 1 de clase de Loma Negra, que abarca por lo menos el 70% de la deuda que está en pesos, ¿no? Sí, es 65. Casi todos de Loma Negra, y 33.406 de los 42.276 vencen el año que viene. Después, el flujo de fondos a esta emisión, a haberse emitido la clase 1, hace que esto tenga una diferencia de 12.000 o de más de 12.000 millones de pesos. Yendo a un lado más gráfico de todo esto, vamos a la presentación. Acá está, la diferencia que dijimos con los resultados financieros, solo compensado por el resultado de posición monetaria o ajuste por inflación. Se tiene un cash flow de 93 millones de dólares, si se lo ve, y el vencimiento para este año es solo 13 millones de dólares. O sea, el vencimiento grueso está en 2024, como habíamos dicho. Acá, en la diferencia del cash flow, nada más. Esto nada más. Vamos a los
Bueno, el 2 del 5 se pagaron dividendos en la entrada de cuento con vencimiento el 30 del 6, es decir, falta poco, por un valor de 22.200 millones, es decir, lo que se emitió más o menos en la obligación negociable, pero supongo que tenía un lote de estas letras y prefirió repartir. Una cosa con esto. El valor nominal de cada acción emitida vale 0,1. Si uno compra Loma Negra en la bolsa o en el mercado secundario, es decir, en el stock, en la bolsa de comercio o en cualquier broker, son 10 acciones. ¿Por qué? Porque se trata de unificar todo con valor de nominal 1. Hay algunas que tienen valor nominal 10 y lo cual se compra un décimo de esa acción. Bien, lo cual cada acción que uno tiene vale 438,6. A ver si tengo la planillita. Acá está. Bueno, entonces tenemos esta planilla. Lo que se tiene por acción es 438,6. El valor de letra por 100 es 87,10. La cantidad de letras es, bueno, es todo esto lo que se reparte. El total me da de esos 22.000 y pico. Bueno, más o menos, acá me da 22.307. Será por la cotización que le puse, la cotización del 2 de mayo. Y el equivalente a cobrar fue 380 pesos por acción, acá por obtener 4,38 por 87,17. Es decir, como esto vale 100, lo tengo que dividir por 100 y en realidad esta cotización es para 100 letras, que es lo que tenemos en el mercado secundario, ¿no? Y otra cosa que es otra buena noticia para el que cobra este dividendo, y encima que ya vence dentro de poco. A ver si lo tengo por acá. ¿Dónde tengo? Acá está. Esta. Tenemos que esto es un 27,9 más que un plazo fijo, es decir, esto es rinde más que el plazo fijo con una TIR de 140,91%, pero este plazo fijo no es el que se hizo del 91%, sino del 81%, ¿no? Porque está a 2 de mayo. 94,5 es la tenida. Otra cosa, se espera que haya esto lo dijeron en la conference call, que se espera que haya un descenso en costo de gas, que es una variable que afecta a los costos. Se firmaron contratos de esto gracias a la inauguración del gasoducto, lo cual esos contratos, después de inaugurarse el gasoducto que todos conocemos, va a estar contratos a $3 el MBTU, cuando el promedio hoy día se paga 4,5. Entonces va a haber un descenso importante. Después Fitch mantiene la calificación crediticia en lo máximo, AAA. Y quiero agregar algo respecto al Fitch. Ya vamos. A ver dónde lo tengo, lo de Fitch. Primero, todo bien con Fitch, pero la casa matriz no está en proceso de renegociación de la deuda, ya que no puede pagar, excluyendo sus operaciones en Argentina, porque descendió, en realidad fue de B- a CCC. El flujo en efectivo no puede acceder en su totalidad a Intersegment, que es la casa matriz, detenta una estructura de capital insostenible. Las actuales condiciones restrictivas del mercado crediticio, el aumento de tasa de interés, son obstáculos negativos para Intersegment a medida que se acerquen considerables vencimientos de la deuda en mayo y julio. Esto va a pasar también en Loma Negra el año que viene. Pero bueno, en Brasil ya lo están viendo cómo reestructurar todo este tipo de todas estas deudas que superan los 200 millones de dólares cada vencimiento. La liquidez está muy bien, de 1,38 a 1,68, la solvencia baja de 2,56 a 1,3. Tiene que ver con el reparto de dividendos. El valor del libro da 250,4, la cotización es 564,9, la capitalización es 329.700 millones de pesos, la ganancia por acción para un valor del libro de 0,10 es 9,03 y el PER no tiene, por el hecho de que el tercer trimestre del 2022 se ha pagado una deuda a valor blue y eso hizo que descuente bastante y de un negativo de 20 pesos por acción, por eso
no tiene perro. Es todo, gracias.